hay una enfermedad que produce una neumonía, que se llama neumonitis química, porque luego los bebés aspiran leche cuando tienen reflujo o cuando las mamás tienen malas técnicas de alimentación, luego los bebés pues llegan a aspirar gotitas de leche que se van a transformar, son gotitas de lípidos, ahí también les produce una neumonía de tipo lipídico por grasa. También pues si está expuesto a lo que es solventes, manejo de parafina líquida, también puede producir una neumonía por parafina, por radiaciones, o las que son del tipo autoinmune, llámese asociadas a depresión inmune o cuando son de casos alérgicos, cuando son reacciones exacerbadas de nuestro sistema. La que sigue, por favor, José Luis. Pero bueno, las neumonías en términos generales van a tener varias fases. ¿Se acuerdan de las fases del infarto? A ver, Jaime, dime cuáles eran las fases del infarto, si las recuerdas. Sí, doctora. Bueno, no, ay, es que de las fases, o sea, no me acuerdo si era de... Doctora. Sí. Una de ellas podría ser isquemia. Sí, era la que empezaba, pero acuérdense que se veía el infarto a las 24 horas, que llevaban infarto rojo. ¿Y a qué le llamaban infarto blanco? ¿Cuál era el reciente, el rojo o el blanco? El rojo. El rojo, el blanco ya era cuando tenía tiempo. Okay. Entonces en el pulmón pasa lo mismo. Cuando empieza lo que es la fase inicial, digámoslo así, aquí no es infarto, no confundís, es inflamación nada más. También tiene su fase. Esa fase le llamamos fase congestiva, dura 24 horas. ¿Y qué le pasa al pulmón? O sea, si hay cambios, por eso les digo. Y ahora sí que el pulmón está inflamado. En ese momento presenta edema, vasodilatación y extravasación de eritrocitos. Es todo lo que le ha pasado al pulmón a las 24 horas. Pero si persiste la inflamación, la lesión continua, esta inflamación pues va a perdurar de 24 a 72 horas. ¿Cuáles son los cambios que vamos a observar? Aparte de que ya hay más edema, más vasodilatación, se agrega la respuesta de nuestro sistema inmune. Empiezan a llegar los polimorfonucleares. Los agentes primeros son los neutrófilos, porque acuérdense que es aguda. Y empieza a producirse ahí la respuesta o la cascada inflamatoria, lo que veíamos en el primer semestre, toda la inflamación, que se liberan sustancias que estimulan la vasodilatación, la secreción de fibrina. Ajá. Entonces, ahí en ese momento al pulmón, como se empieza a congestionar más, da el aspecto como si fuera un hígado. Entonces, se empieza a poner duro, más pesado. Parece que el pulmón es flexible, es una esponja. En esos momentos, si pesáramos o le cortamos el pulmón a una persona, está más congestiva, está más dura. Y esta fase se le llama hepatización roja. Después viene otra zona, otro cambio más bien morfológico, que le van a llamar hepatización gris. Eso ya dura de 3 a 5 días y es cuando hay más fibrina y aparte de los neutrófilos que ya están ahí, se agrega otro agente, los macrófagos. ¿Y alguien recuerda qué hacían los macrófagos en la inflamación? Promovían Promovían también lo que era la cicatrización y la fibrosis, ¿no, doctora? La reparación. exactamente la angiogénesis, la cicatrización, la fibrosis. Entonces, les digo, al estar inflamado este pulmón, bueno, nos lleva a otro cambio que es empieza la resolución. Y cuando aparecen los macrófagos, que decíamos son los que orquestan, nos van dirigiendo, bueno, tú empiezas a reparar ahí, no, eso sí se puede regenerar. Entonces son los que van mediando esa respuesta inflamatoria y bueno, en ese momento le llamamos hepatización gris. Y ya, si no hubo mayor complicación, es un paciente competente, este, pues empieza la fase de resolución. Eso ya es de 6 a 8 días. Entonces, una neumonía en un paciente que no está inmunosuprimido, así como ustedes, como yo todavía, bueno, ahí empieza la fagocitosis, se empiezan a
reabsorberse todas las secreciones, todo lo que se acumuló, ayudado con antibióticos, desinflamatorios, para pues disminuir este daño en el tejido. Eso ya se le llama resolución. Entonces es otro órgano que igual que el riñón, que igual que el corazoncito, se va a estar inflamando y estas son sus respuestas y sus fases de una inflamación llamada neumonía. ¿Sale? La siguiente, por favor. Y si lo viéramos esquemáticamente, ahí en el esquema A, pues nos están ilustrando qué pasa en las primeras horas. Vemos que hay esa extravasación de eritrocitos. Normalmente los alvéolos ya veíamos en el corte histológico que están limpios, ¿no? No debe de haber nada porque hay aire. Y aquí, bueno, empiezan a salir los eritrocitos de los capilares entre los alvéolos y se empiezan a acumular. A esto después se agregan lo que son factores quimiotácticos, empiezan a salir los neutrófilos, eso es lo que nos ilustran los esquemas, y en la parte C ya vean, hay una neumonía ya bien establecida, ya hay mucha presencia tanto de fibrina como de polimorfonucleares, algunos macrófagos, y en la imagen D en la fase de resolución. Que si pasa a la siguiente, continúa el daño, ¿qué sucede? Pues pasa que se va fibrosando ese pulmón, se va parchando, se va haciendo duro, y pues este es un proceso ya crónico, ¿sale? La que sigue, por favor. Entonces vamos a ver una de las lesiones que más nos da problemas en la parte clínica, que es la lesión pulmonar aguda y el síndrome de dificultad respiratoria también aguda, o también lo van a encontrar con distrés respiratorio, es otro sinónimo, daño alveolar difuso o edema pulmonar de origen no cardiogénico. La que sigue, por favor. ¿Qué tan frecuente es? Sí, es muy frecuente, se presentan de 17 a 34 casos por un estimado de 100,000 habitantes. ¿En qué edad se va a presentar? Sobre todo en mayores de 60 años, pero es mortal. La mortalidad se estima entre el 35 a 40%. La que sigue, por favor. Y bueno, hay factores pronósticos asociados. Acuérdense que los abuelitos pues ya tienen predisposición genética, sus órganos ya están pues involucionando, es decir, ya se están degenerando. Aparte que si está hospitalizado, pues ya tiene otro factor de riesgo, por eso muchos viejitos dicen, me voy a ir a morir. Cuando les dices, se tiene que hospitalizar, voy a ir al hospital, pero a morirme. Ya tienen miedo porque saben muchos de ellos que se pueden complicar y que pues ya no puedan salir adecuadamente. Aparte, si fuma o si toma alcohol, pues es otro paciente que ya le sumaste más puntos y su pronóstico ya no es el adecuado. O si en algún momento dado, pues también es diabético, tiene complicaciones cardíacas, renales, hepáticas, bueno, también ya sus factores pues no lo ayudan mucho. Por eso se presenta con mayor frecuencia en esta edad por todos estos factores que son pronósticos y que nos van a conllevar a que la patología se perpetúe y ya no se resuelva tan rápidamente como ocurre en un joven. La que sigue, por favor. Entonces vamos a ver que esta neumonía pues tiene generalmente el antecedente de una infección de vía respiratoria alta y posteriormente tiene un inicio súbito, empieza el paciente con dificultad respiratoria. En el caso del coronavirus, esta evolución es mucho más acelerada. Se estima que a las 72 horas, bueno, ya tiene una saturación menor de oxígeno y ya hay infiltrados pulmonares que son difusos, es decir, aquí hay una enfermedad intersticial difusa, todo el parénquima está afectado y en estado grave de dificultad respiratoria aguda. ¿La que sigue? Entonces, en esta fase aguda hay que evaluar, aquí lo importante es evaluar qué factores de riesgo tiene mi paciente, cómo está saturando, tengo que ponerle ventilación, es decir, oxigenoterapia, nada más con puntas nasales, o ya lo tengo que intubar. Y qué tantos estertores o tantas secreciones le estoy escuchando. ¿Sale? La que sigue, por favor.
Si después de 7 días esto no se resuelve, porque en 7 días ya vimos que es la resolución de una neumonía, se debe de mejorar lo que es la distensibilidad pulmonar. Si esto no sucede, pasamos a lo que es el daño subagudo y después al daño crónico. Entonces, en la fase de resolución debemos de ver la mejoría clínica de nuestro paciente. Empieza ya a reabsorberse esta inflamación, está mejorando su saturación de oxígeno y eso no, es un indicativo clínico de que esta infección se está resolviendo. Si al contrario observamos que la hipoxemia continúa, es decir, está saturando ya menos de 80, 70 y está disminuyendo conforme el paso del tiempo, ese paciente intúbalo o se te va a morir. Entonces, todo eso tenemos que observar. La siguiente, por favor. Porque de otra forma pasa a lo que es el daño crónico. Es una fase fibrótica. Entonces aquí, como la alteración es persistente, disminuye la distensibilidad y esto lo explicamos, aquí es donde se aplica, les digo lo que aprendíamos el semestre pasado, esta área se va fibrosando, se va reparando, ya no va a, ¿cómo se llama? Resolverse de forma adecuada, entonces estas fibras musculares van a ser reemplazadas por colágeno, va a disminuir la elasticidad del pulmón y con ello, pues, nos va a ir condicionando poco a poco enfermedades obstructivas. En casos graves, esta resolución anómala, mala que tiene el paciente, nos condiciona la hipertensión pulmonar a través de ese daño capilar, por ese endurecimiento de lo que son los alveolos, hasta que nos lleve inclusive a insuficiencias cardíacas. La que sigue. Las causas más frecuentes, pues ya veíamos, y ustedes al revisar sus tareas, son diversas. En el caso de neumonía, puede provocarse asociada a una sepsis, o bien porque el paciente se broncoaspiró, aspiró contenido gástrico, en el caso de un traumatismo grave, otras causas que no son frecuentes, pero sí pueden condicionar esta patología, cuando el paciente sufre alguna contusión pulmonar, embolia grasa, ya veíamos que cuando se sumergen debajo, ahora sí que debajo del mar, los buzos tienen una descompresión súbita también, pueden producir embolias grasas. Y todo esto condicionar que este síndrome de dificultad respiratoria pues se ve acentuado. En el caso del coronavirus es lo que produce ese daño rápidamente progresivo. Y por eso es que es mortal. Eso es lo que pasa a nivel pulmonar. La que sigue, por favor. Aquí lo importante es que ustedes cuando revisen a sus pacientes vean cómo está su oxigenación. De ahí la importancia de hacerles gasometrías o bien lo que son las oximetrías de pulso para irnos a mirar cómo está saturando y ver si hay infiltrados pulmonares, intersticiales, si son bilaterales, si son difusos. Ahí hay que hacerles resonancias, tomografías, dependiendo de la severidad del caso y el agente etiológico en el que estemos pensando. ¿La que sigue? Y ahí observamos la tomografía. Esta es una paciente con coronavirus. Vemos que al principio son pequeñas lesiones casi imperceptibles en una radiografía, pero si el paciente está con dificultad respiratoria, bueno, esto es indicativo de que algo ya le está pasando a esos bronquios, a esos bronquiolos. ¿Sigue? Con el paso de los días, ese mismo paciente, vean cómo fue evolucionando y ese daño intersticial difuso va produciendo esas imágenes, esas cicatrices a nivel pulmonar y obviamente de ahí las secuelas que puede dejar, aunque se resuelva la infección, esos pacientes, dependiendo del daño que se haya establecido, van a quedar con una dificultad respiratoria pues ya permanente. Entonces aquí ya entraríamos al otro paso que es una enfermedad crónica. ¿La que sigue? Y bueno, ahí es un corte de un pulmón. ¿Y qué les parecen los lóbulos inferiores? A ver, Jessica. Sí, doctora.
Bueno, aquí creo que se ve mayor la destrucción. Podemos observar, sí, creo que esas partes blancas que se llegan a ver serían la fibrosis que está causando. No, las partecitas blancas. También, bueno, sí creo que también esos puntitos blancos serían. ¿Qué? Ok, observemos bien. Ok, ¿sí nos escuchamos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Bueno, este es un pulmón con diversas fases. Vean que en la parte superior izquierda, no sé si pueda señalarle, José Luis, hay zonas más blancas. Ok, ahí por donde señaló José Luis, esa parte es la hepatización gris, es decir, es un pulmón que tenía neumonía ya en fase de resolución. Sin embargo, en la parte del lóbulo inferior, donde se parece más a hígado por la coloración, es ahí donde está el puntero, es la hepatización roja. Entonces, en un solo pulmón, en un mismo paciente, podemos ver las diversas fases. La enfermedad no es tan específica que diga, sí, nada más afecta el lóbulo izquierdo porque me cae mal. No, afecta de forma difusa. Entonces, esta es una enfermedad, daño alveolar difuso. Y en Disculpe, ese doctora, mismo pulmón les digo, ¿sí? bueno, es lo que creo que es lo que iba a decir. No sé si en la parte superior, en la parte apical del pulmón, que es igual se ve más oscurito, entonces esa también sería la fase roja. Sí, les digo, ese es un pulmón, es un corte donde nos observamos que tiene fase de hepatización roja y fases de hepatización gris, ¿vale? Y lo que se ve más blanco son los bronquiolos, los bronquios terminales. Eso es lo normal, ¿vale? Entonces, en este mismo pulmón vemos como el parénquima, que es el que se ve en diversas tonalidades, porque tiene pues también diversas fases de resolución. Por eso les digo, el daño se puede estar reabsorbiendo parcialmente. Este paciente pues ya no vivió para contarlo, ¿no? Sino se complicó. Pero así se ve un pulmón. Este paciente murió de una sepsis. Entonces, y tenía asociada pues daño alveolar en los pulmones. La que sigue, por favor. ¿Eso qué será? Están señalando ahí las flechitas. ¿Cómo ven el pulmón? Parece que ¿Como burbuja? un hígado, ¿verdad? Pero tiene un absceso. Ahí vean todo lo que señalan las flechitas y observamos con mucho cuidado. Ahí los que puedan aumentar su imagen, los que están a través de celulares, bueno, ahí sí pueden ver que hay como granulaciones. Ahí se está acumulando lo que son las secreciones y obviamente pues están formándose un absceso. Eso es un absceso incipiente. Pero ven la coloración es rojiza, como si fuera un hígado. Si no nos dan el dato, pensamos que es un vaso, otro órgano, ¿vale? Estas son hepatización roja. La que sigue, por favor. Muy bien. ¿Quién es el valiente que nos va a decir? Fernanda Daniela, ¿qué te parece ese corte de pulmón? ¿Qué le observas? Este, lo que nos comentaba, no sé si no, ¿verdad? No son abscesos. Un absceso. Entonces ya sería como la fase gris que nos comentó. Esa es una fase gris. Vean, se ve el pulmón como si estuviera ahí con mucho líquido, se ve muy pesado, ¿no? Entonces también, imagínate, está produciendo edema, se ve muy duro, se ve en fase de hígado. Por eso les digo, de ahí que compararon que se veía morfológicamente parecido al hígado y le dieron esas fases, esos nombres de hepatización, ¿no? Porque vemos que son diversas etapas de la congestión pulmonar que en algún momento dado en este paciente pues no se pudo resolver. La que sigue, por favor. Esta es la respuesta inflamatoria que pues veíamos ya morfológicamente. En la parte izquierda, vean cómo está organizado el pulmón. En el centro tiene los capilares, que ya los veíamos en el corte histológico, con sus eritrocitos. Está recubierto por lo que son las fibras musculares, ahí los alveolos, los neumocitos. Y bueno, cuando tienen contacto
unos con otros, pues hacen el intercambio gaseoso y hay espacios entre ellos que le llaman plano intersticial. Cuando de alguna forma se va alterando este equilibrio, vean los cambios morfológicos que observan a nivel de la imagen de la derecha, ¿no? Vean que se está esfacelando el epitelio bronquial. Esfacelación se refiere a la pérdida. Comparen una imagen con otra. Del lado izquierdo veíamos la capita de células. Del lado derecho, ya esa capa, hagan de cuenta, es como un paciente chimuelo. Tiene una sí y otra no, una sí y otra no. Entonces se van perdiendo estas células, se van descamando, desfacelando, perdiendo. Por otra parte, la sustancia tensoactiva se inactiva. Entonces, ¿qué va a producir? Ese alveolo ya no se va a expandir de forma adecuada y toda la liberación de los mediadores de la inflamación, llámese leucotrienos, factor agregante plaquetario, los oxidantes, las proteasas, que liberan los neutrófilos, bueno, van a estar mediando una respuesta inflamatoria y a su vez, pues los eritrocitos van a escapar de los capilares, van a pasar del espacio intersticial hacia lo que es el espacio alveolar. Entonces, este daño, pues ya vimos que se establece con el paso de los días y por la respuesta inflamatoria que es mediada, pues ya vimos que también y orquestada por el macrófago, que va a reclutar a su vez pues más neutrófilos y más respuesta inflamatoria para tratar de resolver ese daño. Esta es una bonita imagen, es de Sue Robbins, para ilustrarnos cómo se va produciendo ese daño y todas las consecuencias clínicas que vamos a estar observando. Clínicamente es cuando presenta ya disnea, tos productiva, secreciones, los estertores que decimos, ay, son basales, son apicales o se escuchan difusos, ¿sale? Son roncantes, dependiendo la severidad, la inflamación, audiológicamente, pues van a tener una manifestación esos estertores. La que sigue, por favor. Y ahí veíamos, es un corte histológico. ¿Eso es normal o anormal? ¿Qué te parece, Montserrat? Pues yo veo como ya alguna infiltración, ¿no? Es un corte normal, no te asustes. Ok. Vean, es más que nada para ilustrar cómo son los alvéolos delgaditos, ¿no? Sin embargo, bueno, como dice Monse, hay una parte que ya no está tan normal. En la parte inferior ya observamos extravasación de eritrocitos. Ese es un corte en fase inicial. Pero en general todavía se observa más o menos normal. La que sigue, por favor. Ahora sí, tú misma, Monse. ¿Eso es normal o anormal? Sí, aquí ya lo veo pues más anormal. Ya las paredes ya se ven como más engrosadas y igual una mayor infiltración de células. ¿Y qué te parece lo rosita que está entre los alvéolos? ¿Qué será? Lo que no tiene ahí puntitos morados en el intersticio de los alvéolos. ¿Qué será eso? ¿Quién le ayuda? ¿Son secreciones? ¿Es la fibrina? Es la fibrina, muy bien. ¿Quién dijo para poner su participación? Yo. ¿Quién es yo? Es que ahorita veo solamente la pantalla de la presentación. Ok. Ya sí. Ok, muy bien. Entonces vean, entre los alvéolos están neumocitos ya descamados, están los restos celulares, ya se ve una desorganización. Regrésale a la anterior, José Luis. Entonces eso es lo que observamos histológicamente, morfológicamente y clínicamente. Ya se está alterando esta morfología por lo que platicábamos, ese daño alveolar, esa neumonía, todo lo que está pasando está en una fase aguda y eso es lo que está sucediendo y lo que está dando origen a que el pulmón ya se vea más rojo o más gris, dependiendo las manifestaciones. Por eso extravasación de eritrocitos y liberación de fibrina. Sobre todo la siguiente imagen, pásale, ahora sí, la siguiente, corresponde a la hepatización gris. De ahí fibrina,
restos celulares, polimorfonucleares, aparte ahí ya están los macrófagos. Ya se va a resolver eso. La que sigue, por favor. Ahí está más organizadito, ya está en fase de resolución. Ya pasó casi una semana. Ya vean, ya no, la fibrina está más organizada, ya todos están formados, los macrófagos dicen, a ver, neutrófilos ustedes, ya váyanse a sus lugares de origen, ya están disolviendo la manifestación, hagan de cuenta que es el zócalo, lo están reordenando, ¿no? Para que vuelva a su estado más o menos normal. La que sigue, por favor. ¿Y ahí qué será? Ya el zócalo reparado, ¿no? Pero ya el daño ya está hecho. Entonces ya ahí hay daño a los muros, así como cuando hacen sus manifestaciones del fútbol, que van y pintan el ángel de la independencia y hacen todo el desastre los manifestantes. Entonces, esa ya es una fase de resolución. Pero vean que hay depósito y proliferación de fibroblastos. Aunque los alvéolos ya están limpios, ¿qué diferencia le notas ahí, Juan Carlos? Pues en este caso, ¿en cuanto a qué, doctor? ¿En cuanto a la coloración? En cuanto a la coloración, la morfología, se ven bien los alvéolos, más gruesos, más delgados, ¿qué te parece? Pues ya es como tal, pues, bueno, están más gruesos, ya hay como tal esta fibrosis, y pues ya el tejido es anormal, o sea, ya no está como tal en su estado original. Exactamente, entonces este cambio, este engrosamiento es lo que da origen al enfisema y después va a ser reemplazado esos fibroblastos por colágeno. Ya vamos entendiendo ahora sí cómo se va dañando este pulmón. Gracias, Juan Carlos. La que sigue, por favor. No, doctor. Bueno, entonces si el paciente sobrevive a estas fases agudas, puede producirse esa fibrosis que ya se llama intersticial difusa y es cuando los pacientes quedan con capacidad de expiración disminuida. Entonces ahí pues quedan con función restrictiva o bien obstructiva. La resolución completa ya se lleva a cabo en 6 a 12 meses. Y eso es lo que le está pasando al paciente que enferma por SARS-CoV-2, que le está dando este daño intersticial difuso. Si sobreviven, eso es lo que les va a suceder. Se va a hacer duro su pulmón y por ello es importante y aquí iniciarles la terapia, pues ejercicios de terapia respiratoria para que este daño pues sea lo menor posible. La que sigue, por favor. En resumen, síndrome de dificultad respiratoria es un síndrome clínico de insuficiencia respiratoria progresiva que es producido por una lesión alveolar difusa, donde ya vimos que puede desencadenarse desde una sepsis, que me va a llevar a una infección pulmonar difusa, o bien puede ser asociada a un traumatismo grave y con ello el daño, pues que puede ser ya inicialmente temporal y pues ya después se hace permanente por esta inflamación que es persistente. La que sigue, por favor. Entonces es ahí cuando pues viene parte del tratamiento para disminuir esta inflamación, esos agentes proinflamatorios, para evitar que esa lesión que inicialmente está aguda en el epitelio pulmonar pues progrese a fases crónicas. La que sigue. Entonces, ¿qué le pasó al pulmón? Sufrió edema alveolar, necrosis epitelial, hubo acumulación de células inflamatorias, neutrófilos, después hizo edema, membranas hialinas, que fue la acumulación de fibrina, y después esto recubrió los conductos alveolares hasta que pues se resolvió, ¿no? Se reabsorbió. Sigue, por favor. Entonces empieza de una fase que le llamamos exudativa y te culmina con una fase sigue una fase proliferativa, así en resumen, hacia una fase fibrótica. Y de ahí pues nos puede llevar al enfisema. La que sigue, por favor. Y bueno, este es un mensaje para todos ustedes. Crean en sí mismos, en lo que son.
Sean conscientes de que hay algo en su interior que es más grande que cualquier obstáculo. A veces hay materias o cosas que se nos dificultan, pero no por ello son imposibles. Si lo creen, lo logran, ¿sale? Con esto terminamos la clase del día de hoy. La que sí, por favor. Y bueno, no es nada nuevo, es lo que han leído en su Robbins y lo que vamos a estar revisando. La que sigue, por favor. Y con eso concluimos. Si quieren la presentación, ahí la pueden subir al Classroom y compartirla o en el chat, dicen ustedes. No pasa nada. ¿Dudas o comentarios, chicos? Doctora, ¿Sí? habla Antonio, mi compañera Montserrat, la doctora Montserrat y yo somos el equipo 13, pero en el calendario que mandó, pues no está nuestro equipo. Entonces nos gustaría preguntar si pudiera revisar qué es lo que podemos hacer para pues incluirnos, ¿no? Ok, se supone que lo volví a revisar y los incluí. Si no, ahorita lo corrijo y lo vuelvo a subir. No pasa nada. Sí, de hecho tienen hiperplasia adrenal difusa, si no mal recuerdo, y creo que adenoma. Ah, de acuerdo, doctora. Muchas gracias. Sí, pero ahorita se lo subo de nuevo porque produce desde otro dispositivo, creo que no se subió adecuadamente. Pero sí lo quité y lo volví a subir. Y revisen, no sé si ya revisaron otra vez el Classroom. Sí, de hecho, justamente fue la razón, que no Ah, sabíamos si... sí, porque sí, al estar editando, bueno, de alguna forma suprimí esa parte y no aparecía. Pero si no, ahorita reviso nuevamente y lo vuelvo a subir. Pero sí tienen tema, ¿eh? Gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Todo claro como el agua de Xochimilco? Sí, doctora. Muchas gracias. Parece. Doctora, gracias. Bueno, cuídense y les mando más actividades para reforzar lo que vamos viendo en las clases y nos vemos el día lunes. Gracias. Solo Hasta luego.